Sí. Buenos días a todos. Gracias por conectarse para esta sesión de Journal Club. Hoy día vamos a tener la presentación. La presentación va a estar a cargo de Diana Leiva. Ella nos va a presentar un artículo de investigación. Bien. Bien, Leiva. Diana, te dejo la presentación. Ah, Buenos días con todos. Gracias por la oportunidad. Gracias, Eric. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre eh, la identificación de componentes de acidosis en pacientes con malaria severa por Plasmodium falciparum usando la metabolómica. El autor de este artículo es Stig Leopold y fue publicado en diciembre del 2018 en the Journal of Infection Disease. Um, entonces, para entrar un poco en contexto, vamos a hablar un poco la relación que tienen los síntomas con la malaria severa por Plasmodium falciparum. Este es un estudio realizado por un journal de medicina tropical y salud internacional con los datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, se realizó la relación, ¿no?, que tiene, por ejemplo, con respecto a la edad de los pacientes infectados con Plasmodium falciparum y la proporción de pacientes. Entonces, podemos observar diversos tipos de síntomas como son la ictericia, la acidosis, coma, la insuficiencia renal, la anemia, convulsiones y shock. Son diversos síntomas que presentan los pacientes. En la edad entre 0 y 5 años, menos del 20% de pacientes presentan lo que es ictericia, acidosis, ictericia, insuficiencia renal y shock, ¿no? Y mayor a entre el 35% a más de pacientes evaluados en ese entonces presentaban anemia, convulsiones, coma y acidosis, ¿no? Ya a la edad de los 30 años, también hay dos grupos bastante agrupados o remarcados de acuerdo a la proporción de pacientes, ¿no? Otro análisis que se realizó también fue el porcentaje de letalidad, tanto en niños como en adultos, y la relación que tiene específicamente en lo que es la acidosis con los otros síntomas en el caso de los niños, coma o convulsiones y la uraemia. En el caso de los adultos también la relación que tiene el porcentaje de acidosis y su relación con los síntomas con coma y uraemia eh, tiene bastante porcentaje de letalidad, ¿no? Uniendo todos los síntomas. Entonces, para explicar un poco la diferencia o qué significa básicamente la acidosis viene a ser un déficit del equilibrio osmótico ácido-base dentro del organismo de la persona, ¿no? Entonces, aquí podemos observar eh, una ecuación de electroneutralidad que va a ser básicamente la igualdad de los iones positivos con los iones positivos que se encuentran dentro del organismo de la persona. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el ion potasio y los otros iones que se encuentran en mayor proporción, que vienen a ser el sodio, ¿no?, que juega un rol muy importante. También tenemos por el otro lado en los iones negativos los iones bicarbonato, tenemos a la albúmina y al ion lactato. Entonces,
aquí podemos observar en este primer gráfico que hay un desbalance en lo que son los iones, una fuerte diferencia en los iones tanto positivos como negativos. Entonces, lo que se quiere lograr o lo que es recomendable para una salud óptima de un paciente es que haya un equilibrio osmótico, tanto de iones positivos como negativos, como lo que podemos observar en esta imagen, ¿no? Tanto de los iones potasio y sodio, así como el hidrógeno, y los otros iones negativos, ¿no? Entonces, un decrecimiento o un incremento de alguno de estos iones va a causar tanto la basicidad o la acidosis en el organismo. Entonces, eso para poder entender lo que vamos a ver en el artículo. La hipótesis de este artículo se basa en la acidosis en pacientes con malaria severa está relacionada con la infección por Plasmodium falciparum. Es decir, que los investigadores relacionaron que una posible causa por Plasmodium falciparum desencadenaba un cuadro de acidosis en los pacientes, ¿no? Y eso era causa de la letalidad o de la malaria severa en cada paciente. Entonces, dentro de los objetivos, el objetivo principal fue determinar la naturaleza y la fuente de la acidosis metabólica que contribuyen a la acidosis en pacientes con malaria severa por Plasmodium falciparum. Dentro de los objetivos secundarios, fue explorar si los ácidos que se encuentran en el plasma de pacientes acidóticos son producidos por Plasmodium falciparum in vitro e investigar su cinética de eliminación en pacientes con malaria grave. Entonces, ellos hicieron una comparación tanto del plasma del paciente infectado con Plasmodium y también un análisis in vitro, ¿no? Para hacer la comparación. Dentro de la metodología que realizaron un cultivo del Plasmodium falciparum de la cepa 3D7. Luego se hizo un enrolamiento de pacientes, ¿no? Para poder extraer la sangre y luego procesarlo. Se hizo una criogenación, una centrifugación y una extracción metanólica para que estas muestras puedan ingresar al equipo. El análisis se realizó por la técnica de cromatografía líquida acoplado a un espectrómetro de masas, específicamente el Orbitra. Este equipo lo que realizó fue la ionización y separación de metabolitos en el espectrómetro para poder obtener los diferentes picos de masa o los cromatogramas. Se obtuvo los cromatogramas y posteriormente de cada cromatograma se analizó los espectros, ¿no? De cada metabolito identificado. Dentro de los resultados que ellos obtuvieron, hicieron análisis primero para comprobar la acidosis en los pacientes. Se hizo un análisis de estándar, de deficiencias de estándar base, que es básicamente un análisis de la concentración de albúmina en el plasma. Entonces, ellos hicieron una evaluación en lo que son pacientes vivos y pacientes que han fallecido. Entonces encontraron un incremento en lo que son este tipo de estándar que va a representar un tipo de acidosis dentro del paciente, ¿no? Lo otro también evaluaron con respecto al lactato, ¿no? La presencia de L-lactato en pacientes con infección leve, moderada y severa, ¿no? Del grado de acidosis. Entonces, aquí lo que se observó es que de acuerdo a la gravedad de infección que tenía el paciente,
se observó una reducción del L-lactato, ¿no? Y la presencia o incremento de otros aniones desconocidos. Entonces, esto eh, relacionó que la acidosis en la malaria grave se asocia con aniones no medidos también, ¿no? Es una hipótesis que ellos estuvieron evaluando durante la investigación. Otro tipo de análisis que realizaron fue el anión GAP, ¿no? Que básicamente esto de acá es la evaluación o el equilibrio de iones eh, sodio, que debe tener un equilibrio con los iones cloruro y los iones del ácido carbónico. Entonces, aquí también evaluaron en personas vivas y fallecidas, y lo que también se evidenció un incremento del anión GAP en milimol por litro en pacientes que han fallecido. Luego se realizó otro tipo de evaluación, que es los iones fuertes GAP, que ya involucra otro tipo de iones, tanto positivos como negativos, y no solamente el sodio y el cloro y el ácido carbónico, sino otros iones más, ¿no? Entonces, en este análisis también se detectó que la causa o el incremento de acidez, ¿no? El desequilibrio osmótico en personas fallecidas estaba elevado, ¿no? Dentro de la metabolómica que ellos usaron, estos resultados son los resultados evaluados por el equipo del HPLC-MS, y se identificó diversos 35 metabolitos, ¿no? Eh, que son ácidos en malaria, pacientes con malaria leve, moderada y severa. Entonces, de estos 35 metabolitos se identificó dentro propios del hospedero y propios que son microbianos, ¿no? Entonces, dentro del hospedero o sea, tanto del hospedero como microbianos se han identificado específicamente el ácido pipecólico, el indoxil sulfate, dimetilglicina, hidroxifenil eh, lactic acid, entre otros ácidos que han sido sospechosos de causar la acidosis, ¿no? Independientemente de los iones GAP o de los iones SIG que han sido evaluados anteriormente, se han encontrado estos otro tipo de ácidos orgánicos, específicamente provenientes de la parte microbial. Se ha identificado al diamino pimérico ácido y al hidroxifenil acético ácido, ¿no? Entonces, con esto los investigadores ya iban identificando otros metabolitos, independientemente del GAP o del SIG, que contribuían a la acidosis tanto leve, moderada o severa en los pacientes. Otro análisis que realizaron fue, bueno, análisis estadístico, no sé muy bien, pero bueno, la relación inversa que tenía tanto el pH como el bicarbonato con los otros ácidos encontrados, ¿no? Entonces, eso fue también una observación que ellos hicieron. Y posteriormente se realizó un análisis de los, en 3 grupos de estudio, ¿no? De los ácidos específicos o principales que ellos identificaron que podrían generar mayor problema de salud en los pacientes. Entonces, utilizaron un control, ¿no? De pacientes sanos, y también de pacientes con un pronóstico no muy complicado,
y con un pronóstico severo, ¿no? De malaria severa. Entonces, el incremento en estos, o la intensidad de los iones de estos ácidos en los diferentes tipos de pacientes se ha visto en incremento en la malaria leve y en la malaria severa, ¿no? En pacientes que han estado infectados con él. Entonces, eso también les da a los investigadores una señal de que este tipo de ácidos orgánicos sí están contribuyendo a lo que es la acidosis en los pacientes. Otro tipo de resultados o evaluación que se realizó, como les había comentado al inicio, fue el cultivo de la cepa del Plasmodium falciparum, del parásito, ¿no? 3D7, eh, que fueron detectados previamente en los pacientes. Entonces, aquí se detectaron otra serie de metabolitos que no son similares o iguales a los metabolitos encontrados en el plasma de los pacientes infectados por Plasmodium, ¿no? Tanto los leves, severos, leves o severos, ¿no? Entonces, lo que ellos determinaron con este encuentro que obtuvieron de los cultivos que se realizó a la cepa a la cepa del Plasmodium fue que no tenía ninguna relación o no había o no existía los ácidos orgánicos eh, que pertenecían propios al organismo de la persona, ¿no? Entonces, también se hizo, bueno, acá los marcadores de acidosis, por ejemplo, una evaluación del ácido feniláctico, la L-homoserina, la hidroxifenil acético y la aminopentanoico ácido. Entonces, se realizó en las diferentes horas de cultivo, 12, 20, 32, 40 y 32 horas de cultivo del parásito y no había una variación, se mantenía constante la presencia de estos ácidos. A diferencia a las 52 horas de cultivo, ¿no? Que sí hubo un incremento leve. Otro marcador que se analizó fue el marcador de la glicólisis, que bueno, se analizó el ácido pirúvico y el ácido láctico, y bueno, en ese tipo de ácidos sí hubo un incremento a las 52 horas de cultivo. Bueno, porque son propios de eh, metabolitos que participan en la glicólisis, ¿no? Entonces, estos ensayos en cultivo in vitro del Plasmodium falciparum no evidenciaron un origen parasitario de los ácidos en la malaria grave. Otro análisis que se realizó fue el retraso en la eliminación de marcadores microbianos sospechosos asociados a la acidosis, como son los ácidos, el DAP, ¿no? El ácido diaminopimélico, el HPA, el ácido para hidroxifenilacético y la dimetilglicina. Entonces aquí se evaluó también a las 0, 24 y 48 horas de hospitalización cada analito. Entonces, lo que se obtuvo fue el retardo, como dicen, ¿no? El retardo o el retraso de la eliminación de estos ácidos en los pacientes, ¿no? En algunos casos, como el DAP, se ha mantenido constante, igual en el HPA, en el ácido pipecólico, sí ha ido en descendencia en los pacientes que han fallecido. Los rojos son pacientes que han fallecido y las líneas negras son pacientes vivos, ¿no? Entonces, igual,
siempre en los pacientes que han fallecido se ha mantenido un incremento de estos ácidos y un retraso también en la disminución de estos ácidos en el organismo. Lo que sugiere, por ejemplo, esto es que sí está comprometido este tipo de ácidos en la acidosis en los pacientes con malaria, ¿no? Pero no necesario, o sea, no, pero no son, eh, la fuente no son básicamente del Plasmodium falciparum, sino son de la microbiota intestinal, ¿no? Que están implicados en esta sintomatología de la acidosis, como por ejemplo la dimetilglicina, que tiene un rol biológico en el metabolismo de la glicina y está relacionado con con la bifidobacterium, ¿no? La diaminotimérico-ácid es una gram negativa, componente de la pared celular y bueno, es una bacteria relacionada a una bacteria gram negativa. La hidroxifenilacético-ácido es una participa en el metabolismo de la fenilalanina y está relacionado con el Clostridium y la Bifidobacterium, ¿no? El ácido pipecólico también participa o está relacionado con la síntesis de proteínas y aminoácidos y está relacionado con la bacteria de la Escherichia coli. Entonces, esto de acá también evidencia que la acidosis que supuestamente ellos hicieron una hipótesis al inicio de que eh, la acidosis se generaba por la presencia del Plasmodium falciparum. Con estos resultados pues, se evidenciaron que no tiene ninguna relación. Otro encuentro que ellos obtuvieron fue la evaluación de marcadores de la función endotelial y de la pared intestinal en pacientes con malaria y controles sanos. Lo que ellos evaluaron aquí es la L-citrulina y la L-arginina, ¿no? Que son marcadores de la pared celular o de la función endotelial, ¿no? En el intestino. Entonces, esto se evaluó en pacientes sanos, en pacientes que no, con malaria leve y malaria severa. Entonces, en ese caso, lo que ellos observaron aquí también que eh, la pared celular, tanto, bueno, la L-citrulina y la L-arginina iba en disminución, ¿no? En concentración en micromol por litro. Se evaluaba una disminución de ambos aminoácidos. Entonces, lo que evidenciaba una vulneración de la pared celular, ¿no? Entonces, eso fue lo último que ellos evaluaron. Dentro de las discusiones, la metabolómica basada en el LSMS reveló niveles elevados de ácidos que se sabe que son producidos por las bacterias intestinales, ¿no? Ya lo vimos en los resultados que ellos observaron. El análisis del medio gastado de cultivo in vitro de Plasmodium falciparum en diferentes etapas del desarrollo sexual no identificó a Plasmodium falciparum como una fuente probable de estos ácidos recientemente identificados. No hubo relación entre los metabolitos encontrados en el plasma del paciente con los cultivos que se hizo en el Plasmodium. Los pacientes con malaria tenían marcadores indicativos de pérdida de la disfunción de la barrera intestinal, ¿no? Que es lo último de la L-arginina y la L-citrulina, ¿no? Entonces, eso también evaluaron ellos. Y luego la eliminación de los ácidos microbianos se retrasó en los casos mortales, lo que respalda su importancia pronóstica en pacientes con malaria grave. En conclusión, el perfil metabolómico mostró concentraciones plasmáticas elevadas de ácidos microbianos intestinales durante la acidosis de malaria grave. Los datos sugieren una vía patógena novedosa para la acidosis en la malaria grave.
donde la pérdida de la función de barrera intestinal relacionada con el secuestro de parásitos en la microcirculación puede causar la translocación de ácidos microbianos en la circulación. Y como perspectivas a futuro, se necesitan más estudios para investigar los mecanismos patogénicos exactos del aumento de la permeabilidad intestinal durante la malaria grave por Plasmodium falciparum, ¿no? Es decir, investigar básicamente la permeabilidad intestinal, la microbiota y todo lo que se ve afectado cuando se tiene una infección por Plasmodium falciparum. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Diana, por la presentación. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para Diana? ¿Un comentario? No, parece que nadie. Yo tengo una consulta, es en la parte del... Mostraste como un heat plot de los resultados del cultivo. Ujú. Ya, Ajá. O acá. sea, sí, o sea, los ácidos que salen en rojo, porque o sea, en teoría sí están en aumento, ¿no? En el heat plot del costado, de la izquierda. Es un heat plot, ¿no? Algo parece. Acá. Ajá. O sea, esos no, o sea, entiendo que están desbalanceados en aumento en el cultivo, pero no están, Está, ah, bueno, acá, por ejemplo, la evaluación es en las diferentes 12, 20, 32, 40 y 52 horas de cultivo. ujú, Entonces, la relación, por ejemplo, en el ácido pirúvico, básicamente se refiere a la intensidad, ¿no? La intensidad por ejemplo, a las 52 horas del ácido pirúvico, el ácido láctico, el ácido glucónico, es mayor claro. a diferencia de las primeras horas de cultivo, ¿no? Pero sin embargo, la diferencia o la desviación no es tan alta, por lo que los investigadores concluyen que se mantiene constante a diferencia de la hora 52, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Refleja la intensidad de cada metabolito presente en la muestra. No, no sé si significa tú. Ok. Ahora, Robertson tiene una pregunta. Y sería interesante ver eh, para cuántos individuos han sido evaluados en este estudio y el grado de la parasitemia que han sido evaluados, ¿no? ¿Cuántos individuos han sido Ah, estudiados acá? ciento Porque, cincuenta creo que tenían una población de 152 pacientes. Entre los pacientes, tanto vivos o fallecidos, ¿no? Eso fue su población. mayor de 100. Sí, mayor a 100 Sí, pacientes. sí es un N, bueno, razonable para hacer este tipo de estudios. Ujú. Entonces, lo que te he entendido es que los metabolitos que van a cambiar el pH del medio, en el caso de cultivo, no eran los mismos que han encontrado en personas con malaria, con falciparum. Eran diferentes. Sí, son diferentes. En el pool de metabolitos que se han encontrado, son diferentes. Tanto esta lista de metabolitos con la otra lista de metabolitos en lo que es el cultivo por Plasmodium son diferentes. Entonces, es por ello que en esta investigación no se ha relacionado la
la acidosis, ¿no? El síntoma de la acidosis que tienen los pacientes con los metabolitos que han sido encontrados en los cultivos de Plasmodium falciparum. Sino básicamente es estos metabolitos han sido encontrados en el plasma y son propios de la microbiota, ¿no? Y de algunas bacterias presentes dentro de la microbiota de los pacientes, que se ven alterados. He estado leyendo por ahí algunos otros artículos que posiblemente está relacionado a, ¿cómo se llama? A la anemia, por ejemplo, o a la ruptura de los glóbulos rojos que causa el Plasmodium falciparum dentro del paciente. Entonces eso causa un desequilibrio eh, osmótico dentro del paciente, ¿no? Entonces, es lo que ellos relacionan. No está direccionado específicamente a los ácidos que produce el parásito. Pero ¿no crees que ahí hubiera un componente como, por ejemplo, el ácido carbónico que estaría actuando para poder neutralizar a esos ácidos? Por eso es que no lo pueden encontrar de repente, ¿no? Porque el ácido carbónico en la sangre es el que va a amortiguar justamente el pH. Ujú. Y quizás él está teniendo un rol ahí en cuanto a la captura de esos iones que se liberan, ¿no? Y quizás por eso es que no se está encontrando. Quizás puede ser una teoría, no lo Sí. sé. Puede ser una hipótesis, pero de acuerdo a todas las evaluaciones, por ejemplo, en estos primeros resultados que se han realizado, eh, por ejemplo, en el caso de la albúmina, ¿no? Este primer resultado es un análisis de la hipoalbúmina que se ha encontrado, ¿no? La deficiencia de la hipoalbúmina y el incremento del ácido carbónico en el organismo. Entonces, es por eso que se han identificado también un incremento en pacientes muertos, ¿no? Y lo mismo en los otros análisis que han realizado inicialmente, ¿no? Si hay un desequilibrio osmótico en cada uno de los análisis que ellos han realizado, tanto en los aniones GAP como en los aniones SIG, ¿no? Que son otra diversidad de aniones, tanto positivos como negativos. Pero ninguno de ellos, de acuerdo al análisis, ninguno de ellos está relacionado o sea, dentro del análisis de los metabolitos o de la metabolómica no tiene relación lo que se ha encontrado en los cultivos del Plasmodium. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta para Diana? Una pregunta, Diana. No sé si mencionan en el caso de los pacientes muertos, ahí cambia todo. O sea, ¿cómo miden? O sea, me refiero a la fisiología en general, ¿no? Cambia, ya no es, ya no está vivo. Entonces, el cuerpo se, no sé, cambia totalmente a otro estado. Ujú. Y no sé si mencionan algo al respecto. Solo mencionan el tiempo de hospitalización, como en este caso, ¿no? Que han tenido, por ejemplo, ya las 48 horas de hospitalización, tanto en pacientes vivos y en pacientes muertos, pero no mencionan más en el estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí a las 48 horas de hospitalización de los pacientes, posterior a ello ya el paciente ha fallecido, ¿no? Entonces, la evaluación a esto, hasta las 48 horas de cuando el paciente presentaba
la malaria severa. Entonces, los que han logrado, digamos, sobrevivir a este cuadro tienen una, un, un déficit de este tipo de ácidos orgánicos que se han encontrado, a diferencia que de los pacientes a las 48, hasta las 48 horas de evaluación que han fallecido posteriormente. Bueno, en esto, en conclusión, creo que la evaluación que han realizado de acuerdo a las horas en pacientes que han fallecido, pues han presentado un cuadro de acidosis más elevado y la presencia de estos metabolitos también, ¿no? En mayor concentración. Y bueno, de acuerdo a la bibliografía, una de las mayores causas de letalidad de los pacientes con malaria es la acidosis, ¿no? Es por eso que, que se ha realizado este estudio para evaluar específicamente cuál es la causa o el incremento de la acidosis en estos pacientes. Y una pregunta de concepto, Diana. ¿Por qué miden, en la diapositiva anterior, por qué miden el lactato, el anterior, y la anterior? Ahí está. ¿Por qué miden el L-lactato ahí? ¿Cuál es el fundamento de medir ese metabolito? Acá. Ajá. Bueno, el L-lactato como es un ion negativo, también es un indicador o sea, es un indicador de la acidez o de la basicidad en el cuerpo, ¿no? Entonces, y también está involucrado dentro de todos el equilibrio osmótico, tanto en el ion GAP como en la medida del Sig, ¿no? Perdón, acá no, en el ion del Sig, donde se involucra tanto los iones positivos y negativos. Entonces, el L-lactato, como es un ion negativo, va a participar en el equilibrio osmótico. Es por eso que también ellos miden ese metabolito, ¿no? Así como, por ejemplo, la L-albúmina o los fosfatos en otro tipo de análisis. Pero eso qué tiene que ver con el metabolismo del parásito, porque ahí dice con malaria grave. O sea, ¿qué No, relación hay el lactato con el metabolismo del parásito? no. O sea, aquí lo que están evaluando es el plasma el plasma del paciente y están evaluando la presencia de los metabolitos eh, en el equilibrio, ¿no? El equilibrio como te acabo de mencionar, el equilibrio osmótico. Entonces, todos los metabolitos que participan dentro del equilibrio osmótico eh, tienen que tener un igual, ¿no? Entonces, tanto positivos como negativos. Entonces, es por ello que, como te comenté, este es uno de de los iones que participan bastante, ¿no? Sí, pero en esa gráfica yo entiendo de que están viendo también pacientes con malaria, ¿verdad? Pero obviamente con Ah, diferentes grados de acidosis. Así entiendo por lo que dice. todo- todos son pacientes con malaria. Entonces, En este gráfico, ¿no? Y en otros gráficos sí hay pacientes que tienen los controles que son pacientes sanos. yo creo más que están mirando también la parte del metabolismo del parásito acá, porque el parásito cuando metaboliza la glucosa que está dentro del eritrocito, ¿sí? Y como lo hace en presencia de poco oxígeno,
obviamente se va a generar este lactato, y este lactato es el que se elimina en la sangre, y por eso creo que lo están utilizando como un marcador de acidosis. Ujú. Así lo entiendo yo en esta gráfica. Si eso lo Claro, relaciona o con el sea, metabolismo. ajá, claro, o sea, dentro del proceso que acabas de mencionar, se va a tener la presencia de lactato. Entonces es lo mismo, ¿no? Que ellos a nivel general lo que están evaluando, en este primer análisis lo que están evaluando es la presencia o el incremento o no de acidosis en el paciente. Entonces, todos los procesos metabólicos que influyen a la presencia de, de estos metabolitos de la acidosis van a ser evaluados, ¿no? Por ejemplo, no solamente en este caso han evaluado el L-lactato, sino también han evaluado acá en este estándar base déficit, la albúmina y el fosfato. Entonces, son diversos, son herramientas o métodos estandarizados que ellos utilizan primero para detectar si el paciente o no está teniendo acidosis y posteriormente ya han evaluado, o sea, posteriormente ya hicieron la comparación tanto, por ejemplo, de pacientes con malaria leve, moderada y severa, y la comparación con los metabolitos que se han generado a partir de los cultivos del plasmodium, ¿no? Entonces, dentro de lo que dices, tienes razón, porque es parte de lo que es el metabolismo, como dices, del parásito para la eliminación del L-lactato, ¿no? ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Una última duda es, o sea, al final ya se vio que no hay relación, se podría decir, pero al final identifican unas moléculas que mencionas que están en lo que es la alteración o algo de la pared intestinal, la pared celular de algo relacionado a la pared intestinal y la microbiota, ¿no? La Ujú. citrulina y... O sea, eso ya lo que están haciendo es hipotetizar, ¿no? Que, o sea, es el hecho de que haya esta desregulación está llevando a que que la microbiota llegue a lo que es el desnivel de estas moléculas que contribuyen a la acidosis, pero que son de origen bacteriano, ¿no? O sea, ¿Pero están claro, hipotezando o hay algún, además de eso, mencionan que hay algún antecedente o algo que pueda o sea, reforzar que el justamente, desnivel el nivel de desregulación sí pueda llegar a permeabilizar o algo así? sí, justamente estos marcadores de la función endotelial o de la pared intestinal que son la L-citrulina y la L-arginina, es lo que les ha ayudado a ellos a definir la permeabilidad de la barrera intestinal, ¿no? Entonces, es por eso que la cantidad de ácidos generados en la microbiota eh, está ingresando rápidamente al torrente sanguíneo. Entonces, esto sí, no es una hipótesis, sino es un análisis que ellos han realizado para poder ver la permeabilidad de la pared intestinal. A ver Que si ya llegan a hacer la existe, relación. es un estándar que ya existe. Ah, chévere. Ujú. Algo que interesante. Muy bien. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Bueno, en todo caso, creo que podemos dar por concluida la sesión de hoy. Gracias, Diana, por la presentación. Gracias por haberse conectado y por haber participado en la discusión del tema.
Nos vemos en la siguiente sesión. Ya les he enviado también nuevamente el cronograma. Aún hay algunas fechas disponibles. Ujú. Ok, gracias a todos y bueno, buen fin de semana. Buen fin de Gracias, semana. Diana. Gracias, Eric.